Bueno, quería hacer este video para hablar de un tema que está saliendo mucho en los medios últimamente. De hecho, leí este artículo de Bloomberg y trata sobre una crisis, una posible crisis de defaults que se avecina. Y es que con el dólar fuerte, muchos países emergentes como Colombia, como Argentina, muchos países de África, Brasil, México, etcétera, que tienen enormes deudas denominadas por lo general en dólares, pueden correr riesgo de sufrir un default, de incumplir con sus deudas. Y es que a medida que el dólar se fortalece y las monedas de esas economías emergentes se vuelve más débil, es muy probable que estos países tengan algún problema en el futuro próximo de hacer frente a sus deudas, ya sea pagarlas por completo o tan siquiera a pagar el interés. Así que vamos a ver brevemente este artículo para resaltar los puntos más importantes. Y es que el artículo de Bloomberg habla de 250.000 millones de dólares de deuda, de bonos, que parecen estar en dificultades, que al parecer hay riesgo de que esta cantidad de dinero que estos países emergentes pidieron prestados no pueda ser devuelta en su totalidad. Y eso es lo que está asustando últimamente a los mercados. Por eso las tasas de interés de estos países como de Colombia, como de Argentina, como de México, como de Nigeria, como de Ghana, por eso estas tasas de interés de los bonos de estos países están subiendo, debido a que el dólar está subiendo y por lo tanto el mercado se está dando cuenta de que tal vez estos países vayan a tener problemas en pagar sus bonos en el futuro próximo. Pero continuando con el artículo, esto es básicamente la lista de los países. Esta es una forma de una lista, por ejemplo, de calcular los países que más riesgo tienen a sufrir un default en el futuro próximo. Y el país que encabeza esta lista es precisamente El Salvador. No es ninguna sorpresa, es el país que decidió tomar la arriesgada apuesta de volver Bitcoin su moneda de curso legal, junto con el dólar, pero Bitcoin también comparte ese estatus en El Salvador y por eso es uno de los países más vulnerables a entrar en default en el futuro próximo. Prácticamente todos los organismos gubernamentales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunas aseguradoras han hablado muy mal de la situación financiera de El Salvador, de los riesgos que implica la arriesgada apuesta que hizo el presidente de El Salvador de no solo volver Bitcoin moneda de curso legal, ya que esto de por sí no es malo. De hecho, eh, las personas deberían tener la libertad de usar el dinero que quisieran. Si las personas en un país quieren hacer contratos en dólares, por ejemplo, o en plata, ¿cierto? En el metal en plata, deberían tener la libertad de hacerlo. Así que no tiene nada de malo que El Salvador haya decidido hacer esto. Lo que sí es malo es que el presidente de El Salvador usó el dinero de los contribuyentes para comprar Bitcoin y esto sí fue una apuesta muy arriesgada. Más aún cuando nos damos cuenta de que el precio del Bitcoin ha colapsado cerca de un 70% desde su máximo histórico. Y recordemos que el presidente de El Salvador compró Bitcoin cuando estaba a 40.000, después compró cuando estaba a 50.000, después cuando estaba a 60.000. Ha comprado Bitcoin en todos los precios, es que es difícil saber si en este momento está ganando o perdiendo dinero. Creo que por lo que he leído, si promediamos el costo que invirtió El Salvador en Bitcoin, en este momento está perdiendo dinero. Así que por eso lo ubica en la primera posición de países con mayor probabilidad de entrar en default. Más abajo vemos, por ejemplo, Argentina. Esto no es ninguna sorpresa. Está en el ranking número 7. Y es que tiene una deuda con respecto a su PIB del 74%. Más abajo vemos también, por ejemplo, Brasil. Tiene una deuda mucho más alta que Argentina, no el 92%, está en el puesto número 11, pero Brasil tiene relativamente una economía más sólida que la de Argentina, ¿cierto? Tiene enormes superávits comerciales, estos superávits le permiten a Brasil tener buenas reservas extranjeras, reservas de oro, reservas de dólares, de euros, y esto lo hace menos vulnerable que Argentina. Sin embargo, está en una posición de mucho endeudamiento y recordemos que ya pronto son las elecciones y es posible que gane el expresidente socialista, que pierda a Bolsonaro, y esto solamente dispararía aún más las tasas de interés en Brasil, esto aumentaría posiblemente el gasto público, el déficit,
disminuiría la producción, por lo tanto disminuirían las exportaciones, por lo tanto también disminuiría el superávit comercial, lo que por ende haría que las reservas extranjeras, las reservas internacionales de Brasil no siguieran aumentando a la tasa que han venido aumentando, así que el mercado también considera todas estas cosas. Y por aquí más abajo, para hablar de países de la región, por ejemplo, Ecuador está en el puesto 19. Ecuador tiene 62% de deuda en relación con el PIB. Recordemos que una de las ventajas, una de las mayores ventajas de la economía de Ecuador es que es un país dolarizado. Por lo tanto, la inflación no es tan alta en Ecuador como por ejemplo en Chile o en Colombia, por no hablar de Argentina. Y hablando de Colombia, aquí abajo encontramos a Colombia en el ranking número 23. Tiene una deuda con respecto al PIB más baja, sin embargo ha venido aumentando mucho, especialmente luego de la pandemia. Bueno, aunque esto no fue exclusivo de Colombia, la deuda de los gobiernos aumentó a nivel mundial debido a la pandemia, pero Colombia igual está en una posición un poco vulnerable, tiene una deuda relativamente alta para ser un país en desarrollo y gran parte de esta deuda está denominada en dólares. El dólar ha subido mucho en Colombia, por lo tanto las tasas de interés han subido mucho en Colombia y la mejor forma que tiene Colombia de adquirir reservas internacionales, de adquirir dólares, de adquirir euros, de adquirir oro, es a través del petróleo. Pero el presidente electo aparentemente desea acabar o disminuir considerablemente la extracción de petróleo, lo cual sería un golpe devastador para la economía colombiana y para la situación fiscal del gobierno. Así que falta ver, esto todavía es una apuesta a futuro, no sabemos qué va a pasar, tal vez el presidente solo dijo estas estupideces para ganar votos, tal vez no es tan estúpido como todos piensan, tal vez no vaya a acabar con el petróleo, pero no se sabe. El mercado igual está descontando que existe la posibilidad de que esto pase, por lo tanto las tasas de interés han subido y Colombia se ubica aquí en el puesto número 23. Por aquí en este otro lado de la tabla vemos países como Uruguay que se encuentran en el ranking 29. Estos son países que no corren tanto riesgo, ¿cierto? Estos países acá, como ven por el color rojo, tienen más riesgo de entrar en default en un futuro próximo. Por aquí también vemos a Perú, aquí abajo, en el ranking número 42, a Chile también en el 46, tiene una deuda muy baja Chile, así que el riesgo es mucho menor. Pero bueno, continuando con el artículo, es decir, el número de bonos de estos países emergentes que se encuentran en este momento comerciándose a niveles de estrés, ¿cierto? Eso significa que las tasas de interés han subido, se ha duplicado en los últimos 6 meses, como indica el artículo de Bloomberg. Y es por lo que les decía, el mercado en este momento está viendo que el dólar está subiendo, es decir, las monedas de los países emergentes está bajando. Esto hace que la carga de la deuda sea mucho mayor, que sea más difícil pagar los intereses y por lo tanto tienen miedo de que muchos de estos países entren en default. Y algo importante es que 19 de estos países albergan a 900 millones de personas, como Sri Lanka y Líbano. Y estos países, estos últimos dos que mencioné, ya están técnicamente en default, ya incumplieron con sus deudas. Todos sabemos lo que está pasando en este momento en Sri Lanka. El malestar social, la crisis, básicamente están en anarquía en este momento, no hay gobierno, el Banco Central no está trabajando, se niega a operar hasta que se forme un nuevo gobierno, así que la situación es crítica. Algo más importante de esta noticia es que cuando se trata de deuda soberana, cuando hay un default de un país, esto por lo general genera un efecto dominó. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en la zona euro. Primero colapsó Grecia, pero eso generó un efecto dominó, un efecto contagio en toda la zona euro y el mercado se asustó. Primero fue Grecia, ¿quién sigue? Sigue España, sigue Italia, sigue Portugal, o tal vez todos al mismo tiempo. Así que es muy fácil que esto se esparza alrededor de varios continentes, de varios países, que las tasas de interés se disparen y que el colapso de un país genere el colapso de muchos otros países. Y cuando menos lo pensamos, están colapsando también multinacionales, están entrando en default personas, gobiernos de otros continentes, y todo esto es un efecto dominó que se esparce, que tiene el potencial de esparcirse por todo el mundo. Ya hemos tenido ejemplos de estas crisis, el más reciente fue la crisis de la zona euro, pero si no yéndonos tan atrás, hace
hace tan solo 40 años tuvimos una crisis muy fuerte en Latinoamérica. En esa época el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, estaba combatiendo la inflación y para combatir la inflación hizo todo lo posible por fortalecer el dólar. Así que subió dramáticamente las tasas de interés. Esto generó que el dólar se valorizara con el paso del tiempo y como el dólar se volvió más caro, muchos de estos países latinoamericanos se vieron obligados a entrar en default. De repente no podían pagar sus deudas ni tampoco pagar ni siquiera el interés de estas deudas. Así que ya tenemos experiencia con este tipo de defaults. Así que para concluir con esto que quería contarles brevemente, esta puede ser una de las razones por la cual el dólar ha subido tanto. Si miramos acá el índice del dólar, vemos cómo el dólar se ha apreciado básicamente en todo el mundo. Creo que la única moneda con la que el dólar no se ha apreciado, bueno, las únicas 2 o 3 monedas creo que es la moneda brasileña, el rublo ruso y el peso mexicano. Con esas 3 monedas creo que el dólar no se ha apreciado a día de hoy, pero el resto del dólar se ha apreciado en todo el mundo, se ha apreciado incluso en términos de oro también. El oro está negativo si se lo mide en dólares este año, así que el dólar ha estado muy fuerte y una de las razones por las cuales el dólar puede estar fuerte es debido a esta demanda de dólares. Todos estos países de esta lista, especialmente los de este lado, necesitan dólares, necesitan conseguir dólares como sea porque tienen deudas denominadas en dólares. Esto puede ser una razón por la cual el dólar se está apreciando tanto. Otra razón, obviamente, es que nos acercamos a una recesión. Es decir, yo creo que ya estamos en recesión. Ya muchos economistas hablan de que todo este año hemos estado en recesión, pero todavía no tenemos un anuncio de recesión oficial. Así que el mercado, para protegerse de esto, está comprando dólares. Pero los países también están ayudando a esto, especialmente estos países que tienen una demanda enorme por dólares, porque necesitan dólares, necesitan hacer frente a sus deudas extranjeras. Así que esta es la noticia de este momento. No le están prestando mucha atención en los medios. Sin embargo, salió este buen artículo de Bloomberg que habla al respecto. De hecho, salió este otro artículo donde no se habla de 250.000 millones de dólares de deuda que están en peligro de no ser pagada, sino que se habla de 400.000 millones de dólares. Así que hay no se ponen de acuerdo de cuánta deuda está en peligro de no ser pagadas, pero es muchísima deuda, es decir, 250.000 millones es muchísimo dinero y puede generar obviamente una crisis a nivel mundial, puede generar un efecto dominó. Y este artículo de Reuters continúa ya especificando, por ejemplo, la situación de cada país, de Argentina, que es uno de los más, un país que ha estado en default muchas veces en el pasado. Es decir, si hablamos de default hay que hablar de Argentina. También hablan de países, bueno, de Ucrania, obviamente, por la guerra con Rusia. También países africanos, ¿cierto? Ghana, Egipto, en fin, hay que seguir prestando atención a esto, ya que esto puede ser lo que finalmente ponga al mundo en una crisis deflacionaria, en una depresión, porque esto puede generar un efecto dominó, como ya lo he dicho un par de ocasiones. Bueno, sí que esto era todo por este video. Quería hablar de este tema, no he visto que hablen mucho de este tema últimamente. Y me parece que es importante porque las economías emergentes en este momento están enfrentadas a un panorama muy incierto. El dólar se está valorizando mucho, las tasas de interés están subiendo mucho y hay muchos presidentes populistas de izquierda que van a tomar medidas cada vez más desastrosas a nivel económico, van a aumentar el gasto, van a monetizar aún más los déficits presupuestarios, van a aumentar la masa monetaria y todo esto va a ocasionar problemas a largo plazo. Así que bueno, eso era todo por este video. Recuerden que pueden escribirme por redes sociales o por Telegram si quieren que hable de algún tema en particular. El tema, pues, tema más importante, creo que hasta ahora es la fortaleza del dólar. Es increíble, el dólar sigue rompiendo récords del pasado próximo, se ha apreciado mucho a pesar de la enorme inflación que hay en Estados Unidos. Y esto es un tema muy interesante porque el dólar se está valorizando frente a las demás monedas, pero se está desvalorizando frente a los bienes y servicios de la economía, y esto tiene ramificaciones en todo el mundo porque estamos en un patrón dólar, al menos por el momento. Pero bueno, nos vemos en un próximo video.